¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como veis, hoy no estoy solo y es un auténtico placer estar con Jaime Gómez en este vídeo. En el tiempo que llevo con el canal, que hoy es exactamente un año, os he recomendado muchas cuentas que están en Twitter y que hacen un grandísimo trabajo informando de la actualidad deportiva. Pero la verdad que si soy sincero y si solo os pudiese recomendar una cuenta, elegiría la de Jaime, que os la dejaré en la descripción, por supuesto, de Rincón Deporte, porque allí, además de acompañar la actualidad deportiva española, también ofrece información muy importante sobre los entresijos del deporte español y mundial y no se corta en opinar sobre las decisiones más políticas y polémicas, por tanto, del deporte. Así que bueno, de nuevo enhorabuena por esta labor que haces, Jaime. Yo te conocí de esta forma en la cuenta de Twitter y también tengo que decir que eres doctorando en Ciencias del Deporte y Gestión Deportiva, que has trabajado muchos años en la Federación Española de Badminton y que has cubierto los últimos 4 Juegos Olímpicos en directo. Así que bueno, muchas gracias por venir al canal. Nada, Manuel, a ti por invitarme. Siempre un placer hablar de deporte y toda esa pequeña familia que formamos las redes sociales, en este caso Twitter, donde quiera Dios que nos lleve las redes sociales con la deriva que hay. Pero es un placer eso, compartir con vosotros y poder hablar del deporte, que es lo que nos une a todos. Muchas gracias. Bueno, pues como ya te he dicho, esto ha surgido la idea de proponerte venir al canal porque en los vídeos después de los Juegos Olímpicos mucha gente me planteaba preguntas muy interesantes sobre la salud del deporte español y sobre su futuro y la verdad que yo no tenía información para responderlas bien. Así que bueno, sé que tú estás muy informado en estos temas, así que creo que es una buena oportunidad para hablar del modelo deportivo o la falta de modelo deportivo, ya lo veremos, y de cómo está gestionándose el deporte español. Así que bueno, para antes de entrar en detalle en diferentes aspectos, me gustaría preguntarte cómo definirías brevemente la situación actual del deporte español, cómo se está gestionando y cuál es su futuro. Es una situación extraña, ¿no? Es de inmovilismo, es decir, no puede ser una crítica frontal a cómo se trabaja el deporte a todos los niveles. Aquí yo englobo el deporte a todos los niveles, ¿vale? Porque sí que es verdad que hay ganas, al menos hay ganas. Siempre ha habido épocas de inmovilismo en el que el deporte era algo que no es que estuviera en segundo plano, sino que estaba en tercero o cuarto plano. Y hay un interés en el deporte. Luego ya, si acaso ahondamos en cuál es ese interés, porque muchos pueden pensar que el interés es meramente deportivo y no solo hay intereses deportivos dentro del apoyo al deporte, pero bueno, al menos, ya sea por H o por B, hay un interés en el deporte y eso ha hecho que al menos la inversión o la atención crezca de cara al deporte. Pero bueno, como te digo, no siempre es el deporte el objetivo primordial de esos intereses. Y aparte de que pueda haber interés, no basta con que haya interés. Para que algo funcione bien, a mí me puede encantar, no sé, cualquier ámbito de la, yo qué sé, de la biología, pero no soy de biología, ¿no? Entonces, ese es el problema. Hay interés, pero lo que no hay es, yo creo, especialización vinculado al mundo de la gestión deportiva, que es una cosa excesivamente concreta y que yo creo que en España aún no tenemos ese pensamiento concreto de qué es el deporte y qué es la gestión del deporte, que va por caminos distintos. Y eso es de lo que adolece España. Hay interés, lo cual ya es un paso muy importante, pero no hay conocimiento acerca de cómo gestionar ese deporte. Justo porque de hecho yo pensaba preparando el vídeo que incluso yo, ¿no? En mi piel, que soy muy aficionado al deporte, pero a veces te despreocupas de cómo se gestiona el deporte, de la estructura que tiene que haber detrás para fomentarlo, para que salga gente. Y bueno, pues nos dedicamos a seguir a deportistas que parece que salen ahí de forma espontánea y ya está. Pero ¿quiénes son los principales organismos o personas que se deben encargar de decidir qué hacer con el deporte en España y cómo se relacionan, ¿no? Entre ellos? Eso es. Además, no hay ningún problema en que la gente no entienda de gestión deportiva. Es decir, como tú muy bien dices, Manuel, el aficionado está para disfrutar del deporte desde un prisma meramente de la ejecución, por así decirlo. Quien se tiene que preocupar de todo lo que hay por detrás son esos organismos que tú comentas, que en este caso, en el ámbito de España, es de manera principal el Consejo Superior de Deportes, ¿de acuerdo? Es un órgano público dependiente, en este caso, del Ministerio de Educación. En este caso se llama ahora Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte, ¿de acuerdo? Y es por parte del Estado quien debe dinamizar las políticas deportivas en España. Por lo tanto, por así decirlo, es como el profesor que enseña a los niños. Los niños no deja de ser toda la población española,
a la que pues tiene que disfrutar del deporte. El niño está para disfrutar, los aficionados están para disfrutar del deporte, pero quien debe velar por una correcta gestión del deporte y por dinamizar el deporte o las políticas deportivas de una manera concreta es ese Consejo Superior de Deporte. Muchas veces surge en redes sociales durante los Juegos Olímpicos y surge echarle la culpa al Comité Olímpico Español, Mm. porque además durante los Juegos Olímpicos, si nos acordamos, eh, cuando hubo un análisis el último día de la delegación española, el presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, es su momento, debe aprovechar el ímpetu del olimpismo y de los Juegos Olímpicos para sacar pecho ellos, que son el ente que vincula a España con los Juegos Olímpicos. Pero a veces hay mucho fallo, mucho error o mucha creencia errónea vinculada a ello. El Comité Olímpico Español no tiene competencias sobre la gestión del deporte español, ¿de acuerdo? Lo único que hace el Comité Olímpico Español es gestionar la participación de España en los Juegos Olímpicos, ¿de acuerdo? Y lo hace con fondos públicos, lo hace con fondos del Consejo Superior de Deportes, que liberan anualmente de manera extraordinaria, ¿de acuerdo? Pero el único a nivel estatal, a nivel nacional, que tiene responsabilidad en la gestión del deporte es el Consejo Superior de Deportes. Luego podríamos entrar en ramificaciones que tienen las competencias públicas, ¿vale? Como son que hay ciertas competencias, como por ejemplo es el deporte en la educación, o como por ejemplo es el desarrollo del deporte social, pues las comunidades autónomas en esta Claro. España federal prácticamente que tenemos, muchas veces ahora se pide que España sea un país o plurinacional o federalista. Realmente la España de las comunidades autónomas está muy cerca de ser una España federal o multiestado, o como queramos denominarlo, puesto que tienen delegadas muchas competencias. En el ámbito del deporte tienen delegadas competencias muy importantes, como son el deporte social o el deporte dentro de la educación. Es decir, el desarrollo de la primera base de ese deporte que nosotros luego vemos cuando llegan a los Juegos Olímpicos los grandes deportistas o las grandes selecciones. Entonces, por ordenar un poquito el puzzle que me comentabas, Consejo Superior de Deporte arriba del todo es quien tiene realmente la competencia máxima dentro del mundo del deporte. Que funcionaría, Y perdona, pero como un poco, o sea, no tenemos un ministerio de deportes, ¿no? Porque está asociado eso a de es, educación, pero sería una especie de eso subministerio es. del deporte, ¿no? Yo muchas veces cuando dicen no hay suficiente atención al mundo del deporte, hay que hacer un ministerio de deporte. Y digo, ¿por qué hay que generar duplicidades? Si tuviéramos que generar duplicidades en todos los ámbitos de la sociedad, tendríamos 45 ministerios. Yo creo que es insostenible dotar del grado de ministerio algo que realmente ya opera como tal, como tú muy bien. Es el mejor ejemplo que puede hacer. Es una Secretaría de Estado, ¿de acuerdo? Ujú. Un organismo autónomo que depende del ministerio, pero que es totalmente autónomo. Prácticamente no difiere en las decisiones que tiene que tomar de si fuera un ministerio. Sí que es verdad que tiene por encima un ente, como es en este caso la ministra de Educación, que es Pilar Alegría, que es la portavoz del gobierno también, que al fin y al cabo para la representatividad a veces pues está por encima del secretario de Estado para el Deporte, que es el presidente del Consejo Superior de Deportes, pero a nivel práctico es un ministerio. Por lo tanto, muchas veces cuando se repite, España es que no atiende al deporte porque no tiene un ministerio de deporte. No hace falta. Tenemos un órgano que opera como un ministerio, Ujú. ¿vale? Y que gestiona las partidas presupuestarias que le da el Estado español como si fuera un ministerio de manera totalmente autónoma. Por lo tanto, muchas veces criticamos eso. Eso no debe ser una crítica. Y por continuar con el puzzle, Consejo Superior de Deporte y luego por debajo esos entes, las consejerías o como se llaman las consellerías, eh, como se llama en cada lado del deporte de las diferentes comunidades autónomas que gestionan partes de ese deporte que tienen delegadas competencias del Estado español, ¿vale? Eso es. Y el COE quedaría al margen solo para lo que Y es el el COE queda como un olimpismo. elemento externo, ¿vale? En el que puede colaborar con el Consejo Superior de Deportes, por ejemplo, para la participación en Juegos Olímpicos, o puede colaborar con las consejerías para hacer algún programa de promoción. El COE tiene un programa de promoción para los colegios, Ujú. pues, establece convenios para realizar, pues, en Andalucía, pues vamos a desarrollar esta promoción olímpica con los centros educativos de Andalucía, pues establece un convenio con la Consejería de Educación y Deporte de Andalucía, pero de manera totalmente externa y a través de convenios. No tiene competencias delegadas del Estado español.
Muy bien. Y entonces el CSD, que es quien tiene que vertebrar, ¿no? Un poco el plan que haya para desarrollar el deporte. Y esto de desarrollar el deporte, porque claro, nos centramos aquí en el canal, pues hablamos mucho de los Juegos Olímpicos, del éxito del deporte de élite, pero si se quiere generar un plan o un modelo, ¿cuáles son las funciones básicas que debería cubrir este plan, este modelo? Porque también tiene que ir, ¿no? Hablabas del deporte de base y todas estas cosas. No sé si están definidas cuáles son las funciones básicas que se deben cubrir. Mm, El problema es que en España ese es el problema, que no saben las funciones que deben cubrir para desarrollar un plan integral. Lo complica todo que las competencias estén repartidas, es decir, que unas competencias sean del Estado y otras de las comunidades. Y como pasa en sanidad o como estamos viendo con la gestión que ha habido desgraciadamente por el tema de la DANA, esa confrontación de las competencias que tiene el Estado y las competencias que tiene las comunidades autónomas complica todo y es mucho más difícil hacer un plan común, ¿vale? Tú no le puedes pedir a lo mejor a una comunidad, desgraciadamente no debería ser así, pero es así, Ya. a una comunidad del PP que desarrolle planteamientos que plantea el PSOE a nivel nacional. Por ejemplo, puede pasar también en Cataluña, que tienen otra manera de hacer política respecto a la política nacional. Entonces es muy complicado desarrollar un plan nacional eficiente, ¿de acuerdo? Es decir, muchas veces se llevan a cabo, sobre todo de las tres objetivos que tiene todo Estado vinculado al deporte en general, que es, en primer lugar, hacerse publicidad de cara al exterior, el llamado soft power, ¿no? Ujú. Eso lo tenemos ahora mismo muy en boga debido a los países árabes que invierten en eventos deportivos, invierten en llevar a, por ejemplo, la Liga Árabe, ¿no? Que lleva allí, pues ahora todos los futbolistas que está llevando, para desarrollar el soft power, ¿no? Se está hablando de Arabia Saudí en un tono positivo debido a su deporte, ¿no? Ese es el primer objetivo que pueden tener los países. Un segundo objetivo es que los buenos resultados o lo que desarrolles ese deporte a nivel internacional permita tener un sentimiento de orgullo, de pertenencia hacia tu país. Ese es el segundo objetivo básico que tiene el deporte para los países. Y el tercer objetivo, eso en España más o menos se trabaja bien. Queremos tener un buen deporte de élite, un soft power a nivel internacional para tener un buen nombre internacional de nuestro deporte. Tenemos grandes referencias que hacen Sí. que el nombre de España se desarrolle a nivel internacional. Nadal, Gasol, las selecciones de fútbol, Carolina Marín, todos los medallistas que tenemos en los Juegos Olímpicos, más o menos piensan en desarrollar esa vía. Y eso hace, en mayor o menor medida, que tengamos un mayor sentimiento de pertenencia con los éxitos del deporte español. El típico, soy española, que quieres que te gane, yo soy español, español, español. Son todas esas vinculaciones sociales que hay de los éxitos deportivos, ¿no? Pero lo que fallamos realmente es la tercera pata, ¿no? El deporte social. Es que esos éxitos internacionales que generan pertenencia provoquen además una mayor práctica deportiva en la población, ya sea a nivel de ocio, ¿de acuerdo? O ya sea a nivel de generar mercados de cada uno de los deportes para que sean autosuficientes, ¿de acuerdo? Es decir, que aumente la práctica y luego, a partir de que aumente la práctica, veremos si es para ocio, para educación, para sanidad, para tema económico. Y esa tercera pata es la que España, las otras las realizan, ya indagaremos ahora si mejor o peor, pero esta tercera pata es la que España tiene mucho más fragmentada y es porque esas competencias, como te decía previamente, están delegadas en las comunidades. Entonces, es mucho más difícil, lo primero, hacer un plan global en el que todos vayamos a una y en segundo lugar es que los esfuerzos económicos que se puedan hacer están muy fragmentados. No es lo mismo dotar toda la economía en un proyecto que empuje a la vez que dotar pequeñas partidas económicas inconexas en diferentes territorios, Ujú. ¿de acuerdo? Que en cada sitio se hace de una manera distinta y no redunda en un bien global común. No sé si me he explicado. Sí. Entonces, puede haber diferentes esfuerzos individuales por parte de diferentes tipos de administraciones, pero es totalmente ineficiente. Y además el Estado, como no tiene competencia, en parte se lava las manos para desarrollar ese objetivo. Entonces, eh, es un caballo de batalla que tiene España que no es modificable a corto plazo, porque tendríamos que cambiar la perspectiva que tenemos de España vinculada con 17 comunidades autónomas, e incluso se pudo hacer algo vinculado con la última ley del deporte, ¿de acuerdo? Se aprobó a finales del año 2023, creo que recordar de memoria,
y el tema competencial o el reparto de las competencias que tenían los diferentes agentes, tanto públicos como privados en el deporte de España, se mantuvo intacto. Entonces, bajo ese puzzle, es muy difícil hacer algo distinto a lo que se Y, hacía previamente. Volvemos a hablar de, puede haber muy buenas intenciones, pero la estructura no te permite quizás ir un poquito más adelante en generar un modelo eficiente. en común. Sí, sí, sí. Y oye, me interesaba mucho eso que decías, lo tenía previsto para después, pero ya que lo has sacado de permitir que cada deporte sea un poco autosuficiente de por sí, ¿no? Porque sí que es verdad que hablamos en Twitter hace poco, hice un vídeo de lo de las licencias, y bueno, si ves las licencias deportivas que hay en España, que luego hay que tratarlo con cuidado, ¿no? Pero no solo conoces a gente que haga fútbol, ¿no? O sea, hay deportes que sí que están muy instaurados en cuanto a practicarlos, de gente que hace voleibol, gente que hace tenis, waterpolo, lo que sea, pero luego es muy complicado como que generen industria esos deportes, ¿no? Para que puedan vivir los deportistas de ellos, de lo que se genere a base de patrocinios o algo más allá del dinero público, ¿no? No sé si crees que hay algún deporte que sí que lo consigue, más allá del fútbol, el baloncesto quizás, o de cómo se pueden dar pasos en ese sentido. Pues fíjate, quien lo ha conseguido realmente es el pádel. El pádel ha generado una industria, un mercado, realmente hay un mercado del pádel, porque el mercado para mí es más importante que las licencias. Muchas veces pensamos, y hay el craso error dentro de las federaciones, vamos a crecer en licencias. Y nos preguntamos, ¿el crecimiento en licencias implica un crecimiento del mundo del deporte? Yo, por ejemplo, he trabajado en la Federación Española de Badminton y el crecimiento en licencia desde que yo entré hasta que me fui pudo ser aproximadamente, hablando de memoria, un crecimiento del 60%, Sí, aproximadamente en licencias, en licencias. En practicantes fue mucho mayor. Para mí, y eso nadie lo sabe, porque sacar el dato de los practicantes en España es muy complejo y muy aleatorio, a veces muy complejo. Al final se sacan por estudios cuantitativos que en base a una proyección nicho, pues extrapolas a toda la población española y sacas un dato global, ¿no? Pero bueno, te permite hacer una proyección. Y eso es lo importante, el mercado. Al final la licencia, como decías tú y como comentábamos en Twitter, está muy bien y hay que crecer en licencia. No estoy para nada en contra de ello. Pero puede haber un gran mercado, como en el mundo del pádel, que también tiene licencias, pero tiene un mercado brutal que hace generar que todos los agentes que trabajan en el mundo del pádel, marcas deportivas, federaciones, clubes, monitores, puedan vivir de ello. Todos conocemos en nuestras ciudades gente que puede vivir del pádel, porque vende material, porque da clases mm, particulares, porque tiene un pequeño club que dinamiza competiciones cada X tiempo. Y a lo mejor si comparamos ese pensamiento que tenemos de esa realidad del pádel de nuestra ciudad con otro deporte que a lo mejor tiene mucha mayor trayectoria, pero no tiene tanto mercado, y te hablo, yo qué sé, de piragüismo, que tiene grandes resultados en España, o te hablo de voleibol, que comentabas tú que tenía muchísimas licencias, pero a lo mejor no tiene tanto desarrollo del mercado. Y eso es porque muchas veces nos centramos en esa visión cortoplacista de la competición federada, que está muy bien, pero no todo el mundo en la competición federada. ¿Cómo ha crecido ahora el mundo del atletismo? A través del fenómeno del running, pues ha empezado a crecer, la federación le llega algo, ¿vale? De esa licencia de día, tú cuando te inscribes en una carrera que tiene cierto nivel, pues pagas como una licencia de día, eso le llega a la federación, pero ¿qué genera que participen en la media maratón de Madrid 20.000 o 30.000 participantes? Que se tienen que comprar unas zapatillas, que generan mercado para esa ropa, que en las carreras los organizadores reciben beneficios, que los patrocinadores que participan en esas carreras tienen una mayor visibilidad por parte del público, es decir, crecen todos a través de una práctica que no es federada, ¿de acuerdo? Entonces, en España vivimos del planteamiento federado y no es capaz de salirse a un otro planteamiento que no es exclusivamente de una práctica por ocio o una práctica por salud o una práctica educativa. mm. Y son paradigmas mentales que existen en la sociedad y que existen en este caso en las federaciones deportivas y que es muy complicado romper. Y tampoco hay nadie que haga abrir los ojos muchas veces a gente, y vuelvo a repetirlo, que no está preparada para gestionar, porque una cosa es el deporte y otra cosa es la gestión. Y hay muchas veces federaciones deportivas
que no están gestionadas por gestores, están gestionadas por gente del mundo del deporte, pero que no tiene una formación específica en gestión o en comercio o en desarrollo empresarial, que al final no es lo que deja de ser un deporte, una Claro. empresa. Y sí, al final para hacer todos estos planes se necesita dinero, ¿no? Se necesitan buenos resultados económicos. Y quería preguntarte justo por eso, porque bueno, yo te he visto desmentirlo muchas veces ya en Twitter. También existe la creencia de que en España no se invierte dinero público en el deporte de élite. Y bueno, pues quería comentarlo un poco contigo, si esto es cierto. Aquí estamos viendo este dato de los ratios de inversión entre el alto rendimiento, ¿no? Estos son datos solo de inversión en alto Exclusivamente de alto rendimiento. rendimiento. Y ahí España, pues bueno, tiene unos resultados. Aquí no está lo de 2020 a 2024, pero creo que es aún mayor, ¿no? El crecimiento de España en alto rendimiento con el Team España Elite y demás. Que luego quizás no se convierte en medallas, ya hablaremos después de eso. Pero bueno, ¿cómo es esto? Si hay otros países que a lo mejor invierten más dinero en el deporte social, en el deporte base y no tanto en el deporte de élite. Pero bueno, los datos al final lo que dicen es que sí que se invierte bastante dinero público, al menos en deporte de alto rendimiento, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, España, esto es un estudio que hicimos justo antes de los Juegos Olímpicos de París para la Sociedad Económica del Deporte, Ujú. ¿de acuerdo? Y ahí están los datos. España, en el ciclo 13-16 tuvo una inversión escasa. Veníamos de una época de crisis que azotó de manera muy importante a España y que bajó mucho la subvención. Así que aquí sí que teníamos un gran déficit. Previamente estábamos equiparados con Alemania. Aquí en la gráfica no sale Francia, pero estábamos aproximadamente al mismo nivel. Pero vemos que el ciclo 17-21 España se recuperó, como tú muy bien has dicho, fue muy importante el programa Team España, que no dejó de ser una copia literal del programa que tiene Países Bajos, el Team NL, Ujú. y hubo un crecimiento en la inversión económica en alto rendimiento. Hay que tener en cuenta también que la inversión económica está determinada también por la población. Aquí es una inversión bruta. Si luego sacáramos los ratios por población, España estaría lógicamente muy por delante de Países Bajos, puesto que ya lo está en términos brutos, ¿de acuerdo? Pero lógicamente también estaría por delante de tanto Alemania como de Gran Bretaña, ¿de acuerdo? Eh, y esto es porque España, como tú bien has dicho, yo siempre trato de repetir, invierte en deporte de alto rendimiento. Tiene un foco muy importante puesto en el deporte de alto rendimiento porque intenta extraer ese primer objetivo que hablamos antes del soft power, del rendimiento internacional, para tener una publicidad, una buena imagen de marca de España a través del deporte y que luego todo eso repercuta en ese sentimiento de pertenencia a la sociedad española. ¿Por qué invirtiendo esa cantidad de dinero no tenemos los resultados? Volvemos a repetir, por la falta de modelo de gestión, ¿de acuerdo? No es solo invertir dinero, el dinero es muy importante, el dinero permite a los deportistas, por supuesto, tener unas muy buenas condiciones de vida, ¿vale? Vivir en un estado de bienestar donde ellos pueden dedicarse de manera exclusiva al entrenamiento. Muchas veces dicen, no, pero es que el deportista tal no tiene tales ayudas. Los modelos deportivos, los sistemas deportivos llegan hasta donde llegan y aseguro que el de España llega muy por delante que otros muchos modelos que están a nuestro nivel, como Francia, como Alemania, como Países Bajos, como Gran Bretaña. El único que vemos aquí que se sale un poquito de esa muestra es Italia, que en Mm. mi opinión, y aunque muchas veces se pone el modelo de Italia como ejemplo, para mí es un modelo eminentemente ineficiente y lo que yo llamo de una injusticia social brutal. El deporte es importante, pero no lo es más que otras esferas de la vida que son más importantes. Entonces, el deporte tiene que tener una contribución económica por parte del Estado X, pero no puede convertirse en 2X o en 3X que es en Italia. Es decir, no por inundar de dinero público el deporte, esos efectos que va a tener ese dinero van a ser mejores. No. Vemos incluso que el ratio de euros perdón, de medallas por Por- euro es el peor. Es decir, tiene buenos resultados, 40 medallas, pero es que necesitas 13,8 millones de euros, entre comillas, por medalla. No tiene ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Porque si Italia consiguiera 30 medallas, tendría en contraprestación peor deporte. Pues a lo mejor tendría mejor deporte. Mira, Países Bajos tiene 36 medallas
prácticamente las medallas de Italia con una inversión, si lo comparamos con Italia, ínfima. Entonces, Sí. hay que ir a eso, ¿no? El dinero público es finito, no es infinito. Y por lo tanto hay que hacer la mejor gestión de ello que se pueda. Entonces, si podemos obtener mejores resultados o los mismos resultados al menos, o resultados similares con menos recursos, pues esa gestión eficiente la va a agradecer toda la sociedad. Pues si quieres podemos comentar ya un poco los modelos de otros países. Hablabas del de Italia, ¿no? Que además es muy famosa también la medida esta de darles a todos los deportistas luego un puesto fijo prácticamente en el ejército, ¿no? O en algunos puestos de funcionariado. Algo que se ha hecho en España, ¿no? Pero en menor medida, en cuidando un poquito más el sistema de acceso. Y es muy famoso también el modelo de Países Bajos, que bueno, estoy poniendo por aquí aquí, que sin duda Países Bajos en los últimos 2 años, siempre comparándolo con España, ha pegado un subidón increíble y con la poca población que tienen es tremendo la presencia que tienen en los Juegos Olímpicos. Si nos podrías hablar un poco de cómo es el modelo de Países Bajos. Hablabas antes de que se ha copiado el Team Elite, pero no sé si va más allá con medidas que aquí pues ni podemos imaginar, que quizás no podemos implantar, pero cómo sería ese modelo un poco más en profundidad. Bueno, hablando del de Países Bajos, para mí es el modelo que más tenemos que pensar en acercarnos a él. ¿Por qué? Porque es un modelo que obtiene resultados, es eficaz, ¿de acuerdo? Aquí están las medallas que ha conseguido, 36, 34. Veníamos de 20 y 19, pero es que el modelo cambió. El modelo cambió en el año 2010 con una cadencia que ellos se daban de 2 ciclos olímpicos. Lo clavaron. Justo, sí. Ellos pasaron, ellos pasaron Londres, que realmente no estaba implementado el nuevo modelo, cuyo líder fue Moritz Hendricks, el que fue seleccionador español de hockey hierba, medalla de plata en Pekín En Pekín. 2008. Él entró en el año 2009-2010, justo después de Pekín. Desarrollaron teóricamente el nuevo modelo, le empezaron a aplicar, 2012 no valía para nada porque no daba tiempo, y los primeros ajustes de cara a Río, pues también fue poco a poco haciendo entender a las federaciones cómo tenían que trabajar de cara a aplicar de manera eficiente las nuevas tendencias que había en gestión deportiva y en desarrollo del deporte de alto rendimiento. Y el primer hito que se plantearon fueron los Juegos Olímpicos de 2020 y aquí vino el repunte, 36 medallazas con una inversión mínima o muy escasa comparada con todos los países, como veíamos en la diapositiva anterior, pero que no ha sido flor de un día, porque en los siguientes Juegos Olímpicos pues, se han mantenido en ese rango de 34, que les da pues, una posición, creo recordar el otro día analizando, sexta posición en el medallero, sexta posición por puntos, pero si te lo lleva a inversión por ratio en euros, pues seguramente sea quien tiene mejor ratio de inversión respecto a las medallas, a los resultados que obtiene. ¿En qué se basa este modelo? De manera muy sencilla, puesto que entrar en ello es complejo. Lo primero, partimos con una desventaja respecto a ello, y esto es innegable y no podemos compararlo, que es el tercer objetivo, y nos vamos, siempre tenemos como referencia los objetivos, que es el deporte social. Ese objetivo en el que pretendemos que la sociedad practique deporte, ya sea por ocio, por educación, por salud, como complemento a un desarrollo económico y generar mercado. Países Bajos tiene esa idiosincrasia integrada dentro de su ADN y, y se practica deporte. Son dentro de la Unión Europea el estado que tiene un mayor índice de práctica deportiva de base. ¿De acuerdo? Entonces, esto facilita mucho el planteamiento, ya que, vuelvo a repetir, hay mayor mercado dentro de los deportes y todo eso hace empujar en una misma dirección. Ese deporte social, ¿cómo lo han desarrollado? La historia, la vida, el ADN, como decía antes, la idiosincrasia de los países. Pues nosotros aquí tenemos una idiosincrasia de desarrollo de deportes de equipo, allí tiene una idiosincrasia no solo de desarrollo de deportes de equipo, sino también de una práctica deportiva individual. Entonces esto hace que la población practique deporte y lo lleva haciendo hace décadas y ya lo hace de manera autónoma. Hay políticas nacionales que incentivan ello, ¿vale? Que cuidan que haya una práctica deportiva social en las diferentes regiones que existen en los Países Bajos y que se mantiene lo que ya se viene haciendo hace muchas décadas. Y luego toda esa práctica social se absorbe por las federaciones deportivas, las asociaciones deportivas, ¿de acuerdo? Y se tiene muy claro allí, en el componente de alto rendimiento, qué es alto rendimiento. Aquí en España podemos tener un componente de alto rendimiento vinculado a ser el 250 del mundo. Y si nos vamos
listado de deportistas de alto nivel de España o deportistas de alto rendimiento de las comunidades autónomas, dan a nivel nacional, dar a nivel regional, ¿de acuerdo? Eh, Podemos tener, pues, como te digo, deportistas que son Dan 250 del mundo, o 350 o 450, y Dar que son, a lo mejor no están rankeados ni a nivel Mundial. mundial. Eso es inconcebible en la cultura eficiente de Países Bajos. O el alto rendimiento está delimitado para personas que cumplen, volvemos a los objetivos, personas que proyectan la imagen internacional del país. Desgraciadamente, y aunque suene duro y aunque suene así, el 250 del mundo en España no le conoce nadie, o le conocemos desgraciadamente las personas que estamos muy en el día a día del deporte, ¿de acuerdo? Pero no tiene una contraprestación para el desarrollo internacional del país, para la promoción internacional del país. No lo tiene. Por lo tanto, Países Bajos desecha que ese deportista tenga beneficios, ya sea económicos o sociales, vinculados a formar parte de su esfera de alto rendimiento. Eso hace que se eliminen recursos, no solo en que se le tengan que dar becas como se le pueden llegar a dar a España, sino que no tenga acceso a centros de alto rendimiento como interno, que eso también es un gasto que hace el Estado español de manera indirecta. Tú no le das dinero al 250 del mundo, a lo mejor, pero le das becas de interno en centros de alto rendimiento o en centros de tecnificación deportiva, ¿de acuerdo? Que al Estado español o a la comunidad autónoma le cuesta una serie de recursos. Salió un estudio hace poco del coste que es que una persona esté en un centro de alto rendimiento anualmente. Pues imagínate si tuvieras que pagar un alquiler externo, tuvieras que pagar la luz, tuvieras que pagar el agua, tuvieras que pagar la manutención. Pues todos nos podemos hacer las cuentas de cuánto nos cuesta en unas condiciones muy básicas el acceso a una vivienda, luz, agua y manutención, ¿no? Pues ese coste va asociado de manera indirecta al Estado. Y Países Bajos lo elimina. Entonces centraliza esa inversión en los que para ellos son élite. Top, bueno, medallistas, top 8, top 16, o muchas veces dicen, claro, pero bajo ese criterio nunca van a llegar al alto rendimiento deportistas que son jóvenes, que como no son élites, no tienen acceso ni ayuda. Pero hay canales, hay caminos, no es la gestión deportiva no es cerrada, es flexible. Y por eso se generan itinerarios para que las jóvenes promesas vayan teniendo progresivamente unas ayudas acorde a las necesidades que tienen para crecer en alto rendimiento. Y te pongo un ejemplo. En España, que no digo en este caso que sea mejor o peor, pero te pongo el ejemplo de Países Bajos. Eh, Adriana Cerezo, cuando fue medalla de plata en Tokio 2020, tenía 17 años aproximadamente, Sí, creo recordar de sí, memoria. 17. Con 17 años, pues tuvo una beca los siguientes años de, creo recordar, de 50.000 euros, ¿vale? En el año 2022 y el año 2023 ha tenido becas de 50.000 euros del Planado, que ahora ya no se llama Planado porque no hay dinero privado exclusivamente, sino que también es del Estado y se llama Planado Tiene España, ¿no? Entonces tuvo dos becas de 50.000 euros. Si hubiera vivido en Países Bajos, ¿de acuerdo? Adriana Cerezo, por tener 17 años y luego haber tenido, disfrutando esas becas 18 y 19, en vez de disfrutar 50.000 euros o el máximo que le pertenece, hubiera disfrutado 17.000 euros o 18.000 euros en cash para su bolsillo. Nos olvidamos de los recursos de entrenamiento, que esos van por otra vía, que eso se satisface de otra manera. Pero dinero en cash económico para su bolsillo, para que se lo gaste en lo que quiera a nivel privado, solo hubiera tenido un límite de 17.000, 18.000 o 19.000 euros. Eso con el ¿Por modelo qué? de Países Bajos, ¿no? De Países Bajos. ¿Por qué? Porque ellos entienden que una persona de 18 o 19 años está en periodo formativo y que sus exigencias económicas en cash pues no es la misma que una persona que tiene 26, 27, 28, 30, 35. ¿De acuerdo? Es un modelo eficiente que plantean escalones en base a cómo tú vas accediendo a esa élite. ¿De acuerdo? Lógicamente, luego Adriana Cerezo tuvo una beca de la Fundación Madrid Olímpica, ¿vale? Que no se cuentan esos 50.000 euros que le da el Estado español, la beca por la medalla de Juegos Olímpicos, que tampoco se cuenta, etcétera, etcétera, cosas extras que en Países Bajos ni se plantean hacer ese sumatorio de ayuda al deportista, ¿de acuerdo? Incluso el límite máximo que puede tener un deportista en Países Bajos de ayudas totales
está en 50.000 euros. Si te pasas de 50.000 euros, el Reino de los Países Bajos no te da más dinero, ¿de acuerdo? Aunque seas acreedor de ello, ¿vale? Pero si tú tienes además recursos privados por otro lado en temas de patrocinio, ingresos por clubes, te va quitando la beca. Es decir, si tú tienes una beca de 50.000 euros del Reino de los Países Bajos, pero tú luego tienes un patrocinio de 20.000 euros y el club te paga 10.000, pues en los Países Bajos ya no te va a pagar 50.000, te va a Ya, pagar ahí te lo 20.000, ahorran. porque él te dice que los otros 30 ya lo estás consiguiendo tú de una manera lícita, que es a través del mercado, Ya, ¿vale? sí. Que a ti no te hacen falta para desarrollar tu vida, porque tú ya tienes 50.000 euros, ¿vale? Más otras ayudas indirectas, como pueden ser alojamiento en los centros de alto rendimiento, las concentraciones, entrenadores, etc. Yo siempre hablo de dinero en cash directo, ¿vale? Que va al bolsillo del deportista. Que como ya lo tienes, ¿de acuerdo? Pues el Estado no tiene por qué dártelo. Y eso me parece totalmente lícito. En España hay grandes deportistas que se merecen todo el respeto del mundo, y te pongo el ejemplo de Saúl Cravioto o de Carolina Marín, que tienen unos ingresos privados muy interesantes, muy interesantes. Y aún así, pues Carolina, Saúl, durante todo este tiempo han tenido pues sumatorios de becas, premios por resultados en Juegos Olímpicos, cuando ellos a lo mejor han facturado de manera privada, te pongo un ejemplo y me quedo muy por abajo, 200.000 euros, ¿de acuerdo? Si ya tú facturas 200.000 euros de manera privada, ¿por qué el Estado español te va a tener que dar 100.000 euros extra? No sé. Sí, el problema es que, claro, luego Es si te complejo. pones... Es complejo. Es complicado porque luego esos 50.000 euros pues pueden ser mucho para una persona que ya los tiene, pero si es una persona que tiene que estar centrada al deporte, creo que tengo también por aquí las ayudas de estas, ¿no? Son las de Eso es. las del plan, bueno, del Team El Team España. España Addon. Ujú. Claro, si eres octavo en los Juegos Olímpicos y tienes esos 25.000 euros, al final, si no puedes generar otro dinero por patrocinios, por eso hablaba antes de la industria, ¿no? Del deporte y de conseguir Ujú. mercado y patrocinios, porque si no, al final es verdad que con eso, pues lo necesitas, está muy bien, es una gran inversión, pero sin ello es muy complicado que vayan a poder vivir y a concentrarse en el esfuerzo, ¿no? De Claro, por entrenar, supuesto. de todo ello. Entonces, Por supuesto. Es decir, hay que conseguir que la gente que está en la élite o que está en el acceso a la élite tenga esa serie de recursos, por supuesto. Si no, tú no puedes profesionalizar a esas personas si quieres tener un modelo profesional vinculado al alto rendimiento. Eso, por supuesto. Pero muchas veces lo que hacen en Países Bajos es, jolín, si a los primeros les diéramos a todos 60.000 sin pensar lo que ganan a nivel privado, a lo mejor en Países Bajos no le podían pagar al 12.º o no le podrían pagar al 15.º en base al presupuesto que ellos tienen. Es ya. decir, si tiras de la manta mucho por arriba en Países Bajos con la inversión que hacen, pensando también que es un país que tiene menos dinero, entre comillas, que nosotros, una población menor, tiene unos presupuestos más pequeños, pueden alcanzar, aunque tienen unos resultados mejores que los nuestros, pueden alcanzar una Sí, población de tienen que inversión menor. recortar. Eso, entonces, ellos tienen que ser eficientes. Y España, no lo sé. Aquí ya cada uno, es lícito que cada uno piense lo que quiera. Pero podríamos pensar que los que ganan 60.000 euros pero tienen inversión privada, se les quitara parte y se les pudiera dar a lo mejor a Ah, proyectos de desarrollo, selecciones junior o selecciones en la transición, esa complicada transición que hay de junior absoluto, que es lo más complejo, que en España tenemos las becas Podium, ¿de acuerdo? Que eso sí que es una labor, hablábamos antes del Comité Olímpico Español, es un convenio que ellos no tienen ningún tipo de competencia para dar becas a los deportistas españoles, pero bueno, un buen trabajo que hicieron en su día con Telefónica, generaron unas becas que dan a deportistas entre comillas sub-23, porque empezaron siendo sub-23 y ahora hay deportistas que tienen 30 años que han dejado de ser promesas hace mucho tiempo, a lo mejor algunas son realidades, pero otros no se han trasladado a ser realidades que pues se ha convertido en una inversión un poco ineficiente, pero bueno, esos sub-23, ¿vale? Esa transición junior absoluta, pues se le da también becas. Pero a lo mejor el Estado español tendría que pensar también en complementar y trabajar en paralelo en que llegaran esas becas a un mayor número de deportistas que están en ese periodo de transición y que es muy difícil, porque tú terminas de ser junior, pasas a ser absoluto, empiezas a estudiar, piensas que tienes que labrarte un futuro y muchas veces no encuentras el camino. Y a lo mejor hay que recortar un poquito la manta por arriba, ¿no? En esos 60.000 para euros que poder ya te digo apoyar. que estamos en la élite de inversión a deportistas de alto nivel por arriba. Por arriba estamos muy en la élite. Damos más ayudas en cash directas que todos los países, que incluso Italia, ¿de acuerdo? Eh,
y darla un poquito más en ese nivel top 8, top 16, jóvenes promesas que tratan de integrarse dentro de esta estructura del top 16, ¿de acuerdo? Es jugar con qué modelo queremos tener y cómo queremos utilizar los recursos. Y es donde yo creo que realmente somos muy teóricos y queremos contentar demasiado a unas élites que en muchos casos pues no necesitan, en muchos casos, otros seguramente que sí, pero en muchos casos no necesitan tanto dinero porque ya tienen complementos por otras vías que les ayudan. Muy bien. Muy interesante. Luego también está la cosa, ¿no? De si, porque en Países Bajos también entiendo y en otros países que luego tienen muy buenos resultados, se especializan mucho en los deportes en los que ya saben que tienen muy buena tradición, muy buena base, en vez de intentar abarcar todos, que también es un debate interesante, ¿no? Porque a lo mejor, bueno, una cosa es lo que sea productivo para el país, pero incluso desde la perspectiva del aficionado, pues yo, por ejemplo, puedo defender que me interesa más tener, aunque saque 10 medallas menos o 5 medallas menos, pero España siempre suele estar bien clasificada, o sea, bien representada en muchos deportes diferentes, ¿no? Pero bueno, eso ya entiendo que depende del objetivo, de la idiosincrasia también del Claro. país, como dices, y es un Y debate. fíjate, y del matiz, es decir, por un lado puede ser cultural, ¿de acuerdo? Es decir, que el Estado invierta más en diferentes tipos de deportes por una cultura propia dentro del país, porque hay un mayor número de prácticas. Para mí sería lícito, porque volvemos a los objetivos que hablábamos al Mm, principio. Hacer una mayor, si tú haces un esfuerzo económico mucho mayor en unos deportes que en otros, al final puedes fallar un año, puedes tener un pequeño bache, pero hay deportes nicho. En España tenemos deportes nicho. En España somos buenos en waterpolo, podremos tener mejores o peores resultados. Somos buenos porque hay un trabajo de décadas detrás. En España somos buenos en hockey hierba, hemos tenido épocas mejores. Aquí, justo en París, estuvimos a puntito de dar la sorpresa en los chicos, pero siempre estamos en una zona de desarrollo próximo que podemos dar el salto a las medallas. Bueno, luego tenemos otra serie de deportes, tipo de especialidades. El piragüismo, un ya. deporte nicho para nosotros. Vela es un deporte nicho. La marcha es un nicho dentro de un deporte. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos deportes nicho, tenemos pruebas nicho. ¿De acuerdo? Y vaya mejor o peor, yo creo que siempre vamos a estar ahí con opciones, ganando, o si surge algún juego olímpico malo por los motivos que sean, podremos recuperarnos porque estamos, como digo, en una zona de desarrollo próximo, que la idiosincrasia de nuestro país en ese deporte pues es muy potente, ¿vale? Y puedes desarrollar eso y es lícito porque complementaría los objetivos sociales que hablábamos anteriormente. No hace falta que en España se practiquen 158 deportes. En España se tiene que practicar deporte y se tiene que practicar mucho deporte. ¿Es mejor que en España se practiquen 158 deportes que se practiquen 40 deportes? Pues no tendría por qué, ¿no? Ya. Podemos tener una sociedad sana con 40 deportes bien practicados, ¿no? Es decir, un deporte no es mejor que otro, pero la práctica del deporte básica es lo importante realmente. Yo soy profesor de educación física también y cuando voy al colegio y trabajo con ellos que realicen actividades extracurriculares o extraescolares, eh, les doy una amplia variedad de deportes que pueda haber en mi localidad, ¿de acuerdo? No tengo ningún tipo de preferencia, que practiquen lo que quieran, pero no por tener más deportes o más opciones de practicar deportes, la práctica de mis Sí, chicos sí. va a ser mejor o va a ser más saludable o va a ser más divertida, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo una inversión en deportes nicho, es totalmente lícito y iría por ahí. Pero luego otros países tienen diferentes tipos de dinámicas. China en 1998, cuando regeneró su modelo, el modelo de China es un auténtico batiburrillo y complejo, como puede ser un país de esos miles de millones de habitantes, ¿de acuerdo? Pero rediseñó su inversión en base a unos deportes que por las características fisiológicas y anatómicas de la persona china, del ser humano chino, tenía más opciones de ser competente en la práctica deportiva, ¿vale? Y aparte sumó a esa vinculación física los vacíos que había en el programa olímpico donde era más fácil, entre comillas, obtener medallas. Hizo un estudio científico vinculado a cómo eran ellos como población. Y crecieron A hasta los ser ahora, pues, saltos, al exacto. badminton. Lógicamente lo tienen más fácil que nosotros, porque son tantos millones de habitantes que haciéndolo un poquito bien o haciendo algún tipo de estudio, pero bueno, se orientaron de esa manera y les salió muy bien, porque llegaron a sus Juegos Olímpicos, que es lo que querían ellos, con una inversión que podemos pensar desorbitada,
pero para el volumen de país que son, en absoluto es desorbitada, ¿de acuerdo? En absoluto es desorbitada. No es que se volvieran locos y dijeron, para nuestros Juegos Olímpicos vamos a tirar la casa por la ventana y vamos a hacer una inversión brutal. Crecieron, por supuesto, pero en absoluto desorbitada para las inversiones que hay vinculadas a otro tipo de países. Ya te digo que la de Italia, para el tamaño de país que es Italia, es bastante más desorbitada que lo que hace China. Y le salió muy bien. O pueden tener otra perspectiva, que es la de Países Bajos. ¿Qué estructuras profesionalizadas tenemos aquí? Pero profesionalizadas, profesionalizadas. Es decir, gente que autónomamente puede vivir de esto, que tiene los recursos materiales para vivir de esto, los recursos espaciales para vivir de esto, y luego hay una comunidad científica que lo potencia, como puede ser el ciclismo en pista, que ha sido uno de los grandes ejemplos del modelo británico. Pues vamos a invertir en ellos. Y si no tenemos que invertir nada, cero, en halterofilia, o no tenemos que invertir nada en lucha, o no tenemos que invertir nada en algún deporte por equipo que se olvidan como el baloncesto o el balonmano. Pues no invertimos nada y aún así sacamos 60 medallas, porque nuestro modelo deportivo es el éxito, y lo dicen así. Lo que no es éxito no es deporte de alto rendimiento. Y aún así somos los terceros en el medallero, ¿vale? ¿Cuál es mejor o cuál es peor? Pues Países Bajos haciendo lo que hacen se les da bien, China haciendo lo que hacen, que es distinto, se les da bien, y Gran Bretaña haciendo lo que hace se les da bien. Pero han hecho un modelo con una base científica, un periodo de cadencia donde han visto los resultados que han ido siempre hacia arriba y han dicho, oye, pues esto que hacemos mal no está, vamos a seguir en esta línea. Sí. Volvemos al modelo de España, España no sabe lo que hace. España invierte en todo, que me parece lícito, pero no tiene un criterio de por qué invertimos en todo y para qué invertimos en todo, ¿de acuerdo? Me parece muy interesante eso de los modelos. Por China, por ejemplo, Estados Unidos ni me lo planteo, porque entiendo que España ni siquiera puede Muy llegar a complejo. copiar algo así. Tienen cositas muy pequeñas, tanto China como Estados Unidos. Estados Unidos, perdón, tienen cositas que se pueden implementar de manera muy pequeña, como han hecho, por ejemplo, Corea del Sur ha implementado entre comillas, el modelo de Estados Unidos. Luego, como no es Estados Unidos, pues tiene cosas también del modelo de economía del bienestar, por así hablarlo, del modelo de Europa, ¿vale? Pero tiene muchas cosas del modelo de Estados Unidos. Y oye, y el deporte de Corea del Sur tiene una estabilidad bastante aceptable, ¿de acuerdo? Pero tienen cositas, de todo se aprende y todo se puede extrapolar, aunque sea en microdosis. Oye, ¿y qué está pasando en Alemania? Porque es algo que me llama la atención cuando veo los datos, ver ahí como, bueno, Alemania, a ver, viene de una situación muy concreta, ¿no? Porque eso sí que el soft power, ¿no? Es lo que decías antes. Sí, En sí. los 80 sí que tenía que ser una barbaridad con la RDA y Eran el tal. ejemplo de buscar el soft power. Pero aún así, o sea, aunque obviamente haya un bajón desde esa época, si ves aquí la evolución, España se puede ver que está más o menos estancada después del boom del 92 y tal, pero es que Alemania en estos Juegos Olímpicos llamó la atención los malos resultados que tuvieron y van un poco en caída libre. No sé si tampoco saben, no saben a dónde van o si, porque se Literal. puede explicar que están haciendo las cosas mal. Veníamos de la división de Alemania, Alemania Occidental, Alemania Oriental, ¿de acuerdo? Para la Alemania, lo que hablamos de los objetivos, el soft power para la Alemania democrática, para la, entre comillas, la Alemania comunista, ¿de acuerdo? Era un estilo de vida. Es decir, la Alemania comunista, que era la Alemania pobre, que era el hermano pequeño, a la sombra de la Alemania federal. El orgullo que tenían es que siendo menos, teniendo menos recursos y viviendo de una manera más modesta, tenían unos resultados económicos, perdón, unos resultados deportivos mejores que los federales. Dejamos atrás las reminiscencias de dopaje que hubo y los sistemas de dopaje que había, pero vivían de ello. Cuando se fusionaron, tras la caída del muro de Berlín, ¿de acuerdo? Realmente lo que se quedó latente fue el modelo federal, el de Alemania Oriental, perdón, la Alemania Occidental. Occidental, la República Federal Alemana, que era la Alemania claro, era la República Democrática Alemana, era la comunista, que a veces da a lugar los términos, y la República Federal era la que vivía realmente en la esfera de nuestro mundo europeo. Pero adoptaron ese, ¿no? Los que ganaron la República o los que salieron venciendo de esa unificación, lógicamente, fueron la República Federal Alemana y asentaron ese modelo absorbiendo la gran cantidad tanto de deportistas como de infraestructuras que había en la República Democrática Alemana. Y tenemos el super boom
de Barcelona 92 que 82 medallas perfectamente con los eventos que hay ahora, porque esa es otra trampita que hacemos siempre, ¿no? Si quieres luego cuando hablemos de España, pero bueno, la correlación que hay entre el número de medallas que consiguieron y los eventos que hay ahora, pues podríamos estar hablando ahora perfectamente de 120 y pico medallas, es decir, líderes del medallero. Podrían ser perfectamente los resultados de Barcelona 92. Sí que es verdad que antes había mucha menos competencia de países, ahora han entrado muchos más Sí. países en medallero, pero bueno, eran auténticas referencias mundiales. ¿Qué le ha pasado? Que de aquel modelo se han ido muriendo con aquel modelo. Es decir, ha habido ligerísimas modificaciones, hubo algunas modificaciones en el reparto económico a federaciones en la década del 2000 y un poquito más en un intento de reformulación del modelo de Alemania, en el que llevan 10 años intentando hacer un nuevo modelo y no pueden porque hay muchos vetos. Alemania es el país de Europa que más se parece a España, por lo tanto, con esa similitud, yo creo que entendemos el problema que está teniendo Alemania para reconvertir su modelo y el problema que tiene España para no para reconvertir su modelo, sino para tener un modelo Claro, sí. concreto. Entonces, con esa similitud, vemos que Alemania lleva intentando 10 años tener un modelo y reconvertir un modelo que viene de la unificación de las dos Alemanias, es decir, un modelo totalmente extinto y vetusto. ¿Y qué pasa? Que esos modelos que están totalmente desfasados se están progresivamente muriendo en esa competencia con otros países. Ya venían siendo muy malos, es decir, los resultados de Tokio fueron malísimos y hubo una llamada de atención brutal. Intentaron acelerar toda la modificación del modelo, pero no fue posible. Ahora con 33 lo tenían casi a puntito ya para aprobar, pero ha habido nueva convocatoria de elecciones en Alemania, por lo tanto, sistema parado, reconversión del Bundestag y tendrán que esperar como mínimo a 2026, me parece a mí que irá más para más adelante, para reconvertir un modelo que se está muriendo porque o modificas y cambias cosas o con los modelos del año como el que tenemos nosotros, que es el de 1992 de Barcelona 92, o incluso el suyo, que no deja de ser también el de Barcelona 92 cuando unificaron aquella manera de gestionar el deporte y de ser eficiente es totalmente ya ineficiente, ¿de acuerdo? Y hay que hacer como ha hecho Países Bajos en el 2010, entrar en otro modelo de reparto económico y de vinculación a ciertos resultados. Australia que está continuamente modificando un modelo social, Gran Bretaña que a raíz de Londres 2012 pues previamente llevan ya un trabajo previo de 10 años antes modificando su modelo y ya están los resultados. Hay que cambiar haciendo lo mismo de siempre, lo único que vas a conseguir no es ni estabilizarte, sino ir hacia abajo, como se ve en esta gráfica, que es el perfecto ejemplo de lo que nos puede pasar a nosotros si seguimos haciendo lo mismo. Sí, porque nosotros, bueno, no tengo una específica de España, pero bueno, ahí por ejemplo se ve el salto, ¿no? Que fue el boom de 1992. Yo creo que España vive un poco. Claro, en ese momento sí que se fue un crecimiento lo de los Juegos de Barcelona y todo lo que se generó de construir al menos algo, ¿no? De estar representado, porque antes Claro. no sale aquí, pero bueno, ya lo hemos hablado muchas veces, que se sacaban 2 medallas, 3, no había ninguna presencia. Y al final no sé si se está esperando a que tengamos otros Juegos Olímpicos aquí en, en Madrid o algo, porque, bueno, todos los Yo países que son anfitriones tienen un salto, ¿no? Y mucha inversión, pero claro, eso a lo mejor no lo vemos hasta dentro de 80 años. creo que es un hito, ¿no? El tener unos Juegos Olímpicos, Francia le ha pasado lo mismo, Francia también tenía un modelo totalmente desfasado y le ha permitido a los Juegos Olímpicos reconvertir de manera brutal su modelo y sin una inversión, es decir, Francia invierte menos que España en deporte de alto rendimiento. Francia invierte menos que España a nivel global en deporte de alto rendimiento, pero lo invierte de manera diferente. Sí que es verdad que tienen una base social, aquel tercer objetivo que estamos repitiendo continuamente, mucho más desarrollado que España. Eso les permite tener un suelo muy estable que a poco que establezcan medidas o incorporen medidas novedosas, les permite mejorar. ¿De acuerdo? Pero Gran Bretaña, China, aunque no tenga nada que ver con estas comparativas, Gran Bretaña, China, Países Bajos han cambiado sus modelos. Gran Bretaña y Francia y China a raíz de sus Juegos Olímpicos, Países Bajos de motu propio, eh, y España no cambia desde ese Barcelona 92, que habrá que tener otros Juegos Olímpicos para que cambie el modelo, pues pobrecito, lo que nos espera, porque como no sea a vista a corto plazo, ni a medio, ni casi a largo plazo tener Juegos Olímpicos, como sigamos con este modelo, literalmente, no estoy de broma, si siguiéramos con este modelo una década más, podríamos estar hablando de conseguir 12 o 14 medallas en unos Juegos Olímpicos como base, si seguimos con este modelo, porque este modelo
está totalmente desfasada. Hemos tenido la pequeña inyección económica, que no deja de ser eminentemente económica, porque de modelo no ha cambiado excesivamente mucho, del Team España, ¿de Mm. acuerdo? Y esa inyección económica ha sido importante para dotar de recursos a los deportistas, pero eso no va a generar, ya lo hemos visto, per se más medallas. Que España podía haber tenido 22 medallas, también las podíamos haber tenido en Tokio o las podíamos haber tenido Sí, bueno, al en otro final juego. dependes de 5 o 6 partidos, Eso, 5 o 6 cosas. eso es. A ver, siempre El estamos rango, hablando de por eso medallas siempre un digo del poco. rango, es decir, a mí sacar, y hago siempre los análisis en los Juegos Olímpicos, y este año yo siempre decía, todos los Juegos Olímpicos previos, que estábamos en el rango 16-19 y este año estábamos en el rango 20-24, porque lo estábamos, porque era verdad, porque Sí. estábamos en esas opciones de medalla. Si es que salieron muy Salió mal tan las mal, cosas y aún así salió tan mal estuvimos la última en. semana que bajamos del rango, pero el rango de España ahora mismo deportivamente es 20-24. Pero no podemos confiar a estar en el rango 20-24 porque siempre puede estar un poquito por debajo si lo haces muy mal. Para mí, París, y pues yo creo para todos los analistas, los Juegos Olímpicos de París fueron malísimos. Por lo tanto, estuvimos por debajo del rango. Si hubiéramos estado normales, hubiéramos estado en el rango. Si hubiéramos estado superlativos, hubiéramos estado en 24-25. Pero que no hubiera pasado lo mismo en Tokio. En Tokio hubiéramos estado bien, hubiéramos estado por encima, teniendo peor deporte en el ciclo de Tokio que en París, habiendo hecho unos Juegos Olímpicos buenos en Tokio, que lo hicimos normales, habiendo hecho unos Juegos Olímpicos buenos, hubiéramos estado por encima de París, teniendo peor deporte hace 4 años. Mm. Puesto que al final las diferencias de España son muy pequeñas. Estamos jugando siempre en un rango de 2-3 medallas que, haciéndolo mejor o peor, pues te mueves un poquito y la valoración subjetiva pues cambia mucho entre conseguir 3 medallas más o conseguir 3 medallas menos, ¿vale? Es la realidad de España, pero es la que es. Pero por eso te digo, no podemos fiarlo todo a las medallas y Total. a tomar juicios de valor o tomar decisiones en base a lo que suceda en unos Juegos Olímpicos. Hay que tomar decisiones modelos, como han hecho Gran Bretaña, como digo, a 10 años vista, China también lo hizo a 10 años vista, Países Bajos lo ha hecho a 10 años, a 10 años vista también, modificar modelos y ver qué pasa de aquí a 2036, ¿vale? Y no vamos a perder nada, eso es seguro, es decir, los cambios que podamos implementar no van a empeorar el modelo de alto rendimiento de España. Podrá no ser el mejor cambio posible, pero cualquier cambio que podamos implementar va a ser positivo respecto a lo que tenemos. Pues mira, para cerrar un poco a esto, como empezábamos hablando, esto ha sido un poco, bueno, pues la realidad es la que es, ¿no? Y temo que haya quedado un pesimista, pero al principio decías que ahora sí que ves ese interés, por lo menos, ¿no? En generar un cambio. Y no sé qué crees tú, hablando de esto de ahora, que cualquier cambio va a ser bueno, pero qué crees que sería lo más urgente de cambiar, también teniendo en cuenta que sea posible, ¿no? Por lo que hemos hablado antes de las autonomías y tal. Hablábamos del tercer objetivo, del deporte social, pero no sé si eso lo ves tan viable. Justo, mira, esta semana ha sido, estoy yendo para decirlo de manera literal, ha sido el Consejo de Ministros de Deporte de la Unión Europea y ha ido el máximo representante en deporte que tenemos en España, como hemos dicho anteriormente, el presidente del Consejo Superior de Deportes, ¿no? Rodríguez Ubibes, que es como nuestro ministro de Deportes, como hacías tú el símil anteriormente, ¿de acuerdo? Y ha dejado un titular de su comparecencia allí. Y es que en España apostamos por un modelo social del deporte. A lo que yo contesté que es un titular precioso, que a mí me llenaría de orgullo y que ojalá fuéramos en esa línea, pero que no es posible aplicar en España. Porque España lo primero, para tener un modelo social, lo primero tienes que tener un modelo, que no lo tenemos, y un desarrollo estratégico, porque queda todo muy bien sobre un papel. Tú en un papel puedes decir, el deporte social en España, desarrollo, pero si no tienes un modelo de aplicación ejecutivo, programas y proyectos concretos que vayan a las pistas y que se desarrollen de manera real, el papel es papel y se moja y pasan los años y queda muy bonito y puedes tener un papel o un planteamiento de modelo precioso, pero si no tienes una aplicación práctica, un desarrollo estratégico, no te sirve para nada. Y en segundo lugar, que es muy difícil desarrollar eso por lo que comentábamos anteriormente. Las competencias sociales están delegadas en el ámbito deportivo en las comunidades autónomas y es muy difícil llegar a implementar eso. Pero a raíz de eso, Carlos Beltrán, que es un divulgador deportivo muy interesante, me decía, Jaime, al menos hay interés, que nunca nadie ha dicho eso en la historia de España. Por eso hablaba al principio Sí, sí. que hay interés, y es verdad. Yo a veces me pongo mi capucha, me pongo muy negro, me pongo muy negativo, pero sí que es verdad que lo primero para intentar hacer algo es querer hacerlo, ¿vale? Y por lo menos ahora el Estado español quiere hacer algo.
ha querido hacer el Team España, ¿vale? Que me parece una buena medida. No se está haciendo de la mejor manera posible, pero al menos se está haciendo, ¿de acuerdo? Y quieren crear un modelo social, o por lo menos trasladan que quieren crear un modelo social. Entonces, dentro de mi negatividad, ¿vale? Respecto a esta situación, al menos hay una pequeña luz en ese horizonte en el que intentamos ver algo de luz al final Optimismo. del camino. Exacto. Y de optimismo. Pero bueno, esa es la primera vía, es decir, querer hacer un modelo, plantear cómo podemos dinamizar un deporte en España. Y una vez que, y para mí sería mucho más importante hacer eso que no reconvertir un modelo exclusivamente en alto rendimiento. Si España tiene que perder 10 años para generar un modelo de desarrollo social del deporte y se consigue y se le quitan recursos al deporte de alto rendimiento, Sí, firmo. merece la Ahora pena. mismo, firmo. Porque no va a ser quitarle al alto rendimiento. Desgraciadamente, pues a lo mejor X deportistas o un volumen de deportistas que ahora recibiera X ayudas, pues no podría recibirlo. Pero ya te digo, es que para mí muchas ayudas no son eficientes y no deberían recibirse. Por lo tanto, para mí esa inversión sí que sería eficiente. Pero ¿sabes cuál es el mayor hándicap que veo en que se pueda hacer todo eso y que llegue un valiente y lo haga? Que se te van a echar encima las federaciones y los deportistas. Y me decía, no voy a revelar quién me lo dijo en París 2024, España no está capacitada para soportar, el gobierno de España y la política española no está capacitada para que los deportistas olímpicos y los medallistas olímpicos critiquen al Claro. Estado porque les reduzcan X recursos. Porque viven en una realidad que no quiero decir que sea ni mejor ni peor, es la que es. Pero si tú a esa realidad le quitas recursos, me decían, no está capacitada España, ni los políticos, ni el sistema deportivo español, para soportar que sus deportistas les critiquen de una manera muy frontal porque haya una reconversión de esas ayudas. Y ese es el mayor hándicap que hay. El miedo al cambio, ¿no? La resistencia al cambio que se suele llamar. Y eso se está haciendo perenne, porque España está hace 10 años que hay estas ilusiones, ¿no? Apostamos por un modelo distinto, hay voces y no termina de materializarse porque nadie quiere Se atreve. que aparezca, no sé, María Pérez, y te digo una referencia de los Juegos Olímpicos con 2 medallas en esta última cita, y que sea el adalid de los deportistas españoles y se ponga delante del Estado y le diga, el Estado español está empobreciendo nuestra realidad a pesar de que nosotros hemos conseguido estas medallas. Son, a lo mejor en otras sociedades que son más inflexibles respecto a ese tipo de política. Alemania es muy inflexible, Gran Bretaña es muy inflexible, Países Bajos es muy inflexible. La idiosincrasia de la sociedad española no lo soporta, no lo soporta. Y ese es un gran hándicap. Pero bueno, Bueno, intentaremos ver esa veremos. luz de optimismo. Te seguiré mucho y te hablaré para ver qué es lo que pasa debajo del deporte español. Y nada, recomiendo a todo el mundo que lo haya visto que lo haga. Y nada, a ver si podemos hablar en el futuro más veces. Me da cosa no haberte preguntado por esas 4 experiencias de los Juegos Olímpicos, Cuando que, quieras. que seguro que tienen mucho que contar. Pero bueno, dejamos por aquí. Lo único sí, las otras 2 personas que se han pasado por el canal, les he terminado con una pregunta que ya es un poco tradición para terminar, tanto cuando hablé con Antonio de Miel como con José Luis Pérez, el fotógrafo, que es una pregunta más personal. Si tú fueses, como aficionado olímpico que eres, si tuvieses la oportunidad de ser campeón olímpico en cualquier prueba de cualquier deporte, ¿cuál sería la que te gustaría? Depende. Hay deportes individuales y colectivos. Y me Claro. encanta ir a. Tengo dos nichos. A mí en deportes por equipo disfruto muchísimo en el balonmano. Muchísimo, además. En los Juegos Olímpicos es que me encanta ir a ver balonmano porque es una sensación distinta y se genera un ambiente brutal. A mí me lo parece. Entonces, por equipos balonmano siendo un gran aficionado a otros muchos deportes, además soy muy futbolero también, de acuerdo, pero no sé, el balonmano me hace especial ilusión a deporte por equipo. Y en deporte individual, eh, el atletismo es que me chifla. Yo Sí. soy un gran consumidor de atletismo, me encanta ir al Estadio Olímpico, además entrar en el Estadio Olímpico y es como entrar en un paraíso y te quedas allí desde la sesión de por la mañana, por la tarde y es espectacular y yo creo que el atletismo es algo especial. La natación hay más ambiente incluso a veces porque al ser cerrado se genera, bueno, en Concentra París más, ¿no? fue brutal, pero
pero el atletismo yo creo que tiene que ser espectacular entrar en la línea de meta de un estadio olímpico y proclamarte campeón olímpico. Tiene que ser algo Además es que es como el espectacular. deporte, ¿no?, más mítico de los Exacto. Juegos. Entonces, Deporte rey de los juegos y yo creo que el que sigue más o menos los juegos, algo de atletismo ve siempre, ¿no? Es como el foco de atención máximo. ¿te apuntamos a alguna prueba? Que Anthony se quedó con los 800 metros, creo. José Joder, Luis los fue con el 800 tío, pues tenis. también. Sí, sí, sí. Bueno, es que los 800 joder, yo estuve viendo la final de Atawi en París allí y, joder, es que los 800 tiene todo, macho. Es explosivo, pero no tan explosivo como para que se te pasen 10 segundos como los 100 Claro, metros. estrategia, ¿no? Y luego hay un nivel de igualdad que te puede. Al final ganan los que son muy buenos, suelen repetir medallas entre campeonatos del mundo y campeonatos del mundo. Pero llega un tío como Atawi que no tiene ningún tipo de historial, haciendo un buen año, y te llega ahí. Y ¿quién te dice que Atawi? Estábamos antes de empezar la final de 800 y nos decíamos a nosotros, Atawi, bueno, ya había sido medallista en Campeonato de Europa y demás ese mismo año y venía haciendo un temporada. Pero en otras circunstancias tú decías, en esta prueba, con la competitividad que hay, con las fieras que hay, podemos hablar de que Atagui puede ser medalla y decíamos allí, es que Atagui no nos hubiera extrañado si Atagui hubiera sido medalla de bronce, yo creo. Es decir, nos lo dicen hace un año, pues sí que nos hubiéramos sorprendido, pero con el desarrollo que tenía y cómo en la prueba de 800 metros que te puede dar lugar a sorpresas, y eso no lo tienen tantas pruebas. Tú te pones a ver una final de longitud y más o menos sabes quién está Sí, saltando 8.30 en masculino y por encima de 6.90 en chicas. En triple más o menos lo mismo. Puede haber alguna sorpresita, pero en 800, yo qué sé. sí, 800 me sí. quedo con lo que dijo Anthony Daimiel, que la verdad que es una gran apuesta. Pues te tendrás que pelear con él entonces Sí, en sí, sí, una por ser carrera con él. campeón olímpico. Muy bien, pues nada, muchas gracias Jaime por pasarte de nuevo A y ti, ya sabes, Manuel, por la cuando quieras. invitación.